Gracias. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Los planes estar en otro lugar, acampando. El día jueves fue un día muy movido, muchos mensajes. El teléfono estaba calentito, si hacíamos o no hacíamos el campamento. Y fue postergado para más adelante. Así que me salvé de dormir 2 noches en carpa y poder estar con ustedes en esta mañana. Contentos de poder compartir la palabra de Dios hoy, y para eso los quiero llevar al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Y antes de leer la palabra de Dios, nuevamente vamos a pedir su dirección. Señor, venimos delante de ti nuevamente con corazones agradecidos por tus cuidados y tus misericordias. Pero ahora, oh Dios, al abrir tu palabra, queremos pedirte que puedas impresionar nuestras mentes, puedas hablar a nuestros corazones y nos puedas mover a servirte. Oramos en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 20 del libro del Evangelio según San Juan. Vamos a leer 2 versículos, el versículo 21 y el versículo 22. San Juan, capítulo 20, versos 21 y 22. Mi Biblia dice así: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si vamos una página atrás de nuestra Biblia, vamos a ver que esto aconteció ni bien Jesús había resucitado. Es su primera aparición allí en el aposento alto, donde sus discípulos estaban reunidos temerosos por todo lo que había ocurrido, porque su maestro ya no estaba con ellos. Pero ahora Jesús se aparece en medio de ellos, y lo primero que coloca en sus corazones angustiados y afligidos es una palabrita: la paz sea con ustedes. Jesús se presenta con el saludo tradicional judío, shalom. Un saludo bien profundo que tiene que ver con todo el bienestar de la persona, con toda su integridad. Poner paz a ese corazón que estaba afligido, que estaba angustiado. Y cada vez que Jesús entra a nuestras vidas, lo primero que Él coloca en nosotros es eso: paz. Y una vez que tenemos paz, las demás cosas solitas se van acomodando, se van arreglando unas a otras. Y una vez que pasó este saludo, entonces Jesús hace recordar a sus discípulos por qué pasó lo que pasó, por qué ocurrió lo que ocurrió. Y entonces aparece allí el primer párrafo que dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y me quiero concentrar ahora en esa primer parte de esa frase. Jesús fue enviado por el Padre. Pero ese plan no era un plan que se propuso a la ligera, fue un plan que estaba preestablecido desde antes de la creación del mundo. Porque ya había habido un conflicto en el cielo. Entonces Dios proveyó un plan de rescate por si el hombre desobedecía los mandatos del Señor.
Y ese plan de rescate tenía que ver con que el Hijo de Dios debía venir a este mundo y dar su vida por cada uno de nosotros. Y Jesús, llegado el momento, fue enviado por el Padre. Vino a este mundo. ¿Y para qué vino a este mundo? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su plan? ¿Para qué había venido? Desde muy chico Jesús tuvo en claro para qué había venido. Su primera ida al templo a los 12 años, él manifestó allí que tenía bien claro el plan por el cual había venido a esta tierra. Él sabía que era el Mesías prometido. Y lo primero que tenía que hacer en su misión es lo que está escrito allí en el Evangelio según San Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 3, que es un versículo que ustedes conocen de memoria, que es el 16. ¿Verdad? Juan 3:16 todos lo conocemos, ¿sí o no? Porque de tal... No lo conozco. Salió, ¿eh? No salió parejito, pero salió. Ahora, el 17, ¿alguien lo conoce de memoria también? Porque el 17 no lo podemos separar del 16, van juntos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de Él. Y Jesús tenía bien en claro que Él había venido a esta tierra para buscar y para salvar a cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Él tenía bien claro cuál era su misión, cuál era su propósito. Y de paso, esta semana estudiamos el propósito que tenían los reformadores, ¿no? Y Jesús tenía un propósito bien claro que Él debía cumplir, que era buscar y salvar. De hecho, cuando se encontró con Zaqueo, Jesús dijo que yo he venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que está perdido. Y nosotros necesitamos de ese Salvador. Para eso Jesús vino a esta tierra. ¿Para qué más vino? Para servir. Y él mismo lo dijo allí en Marcos capítulo 10, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por algunos. ¿Así dice? Por muchos. ¿Y cuánto nos cuesta servir? ¿Cuánto nos cuesta dar? ¿Cuánto nos cuesta brindarnos? Porque hoy en día pensamos más en nosotros mismos que en el que está a nuestro lado. Pero Jesús en ningún momento pensó en sí mismo, sino pensó en servir a los demás. Porque Él vino para eso. De hecho, en el aposento alto, allí en la última cena, la primera cena, la última Pascua, cuando llegó el momento de lavarse los pies, nadie estaba dispuesto a servir al otro, ¿no? Y los seres humanos somos así, nos creemos unos superiores que los otros. Pero sin embargo el Maestro estuvo dispuesto a servir, a humillarse, porque Él nos ama de una manera sumamente grande y somos los más importantes para Él. Lo tercero que vino a hacer Jesús es establecer el reino de Dios en esta tierra. Un reino que había sido arrebatado por el enemigo y Él lo venía nuevamente a establecer. Si vamos a Mateo capítulo 4, verso 23, el apóstol Mateo dice esto:
¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Cómo establecía el reino? San Mateo capítulo 4, verso 23. Y Jesús recorría, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¡Wow! Donde Jesús pasaba, dejaba la marca del reino de Dios en esta tierra. Donde Jesús se movía, las cosas cambiaban, eran diferentes. Porque Él tenía un propósito, tenía una misión. Él había sido enviado para rescatarnos de este mundo de pecado. Y volviendo allí a San Juan, capítulo 20. Así como el Padre me envió a mí, dice que yo los envío a ustedes. Y si el Padre lo envió a Jesús para hacer estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Será que también somos enviados? ¿O simplemente recibimos al enviado? En Mateo capítulo 28, también son versículos que conocemos de memoria. Allí está nuestra comisión. Me gusta leerla en esta versión porque está un poquito diferente. Y allí en la comisión del capítulo 28, a partir del versículo 18, Jesús dice cosas importantes cuando lo comisiona a sus apóstoles. De paso son las últimas palabras del libro y una de las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Jesús se acercó entonces a ellos, verso 18, y les dijo, ¿qué cosa? Muy bien, toda potestad me es dada. Mi versión dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Porque ya había pagado el precio. Ya había pagado el rescate. Y ahora nuevamente le es devuelto toda autoridad y todo poder. Ahora, como tengo toda la autoridad, puedo entonces hacer lo que viene después. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí viene la comisión. Así como Él fue enviado, ahora Cristo nos envía a nosotros, ¿a qué? A hacer discípulos. Primero debemos hacer discípulos, hacer personas que sean seguidores de Cristo Jesús, así como yo soy un seguidor de Jesús. Y un discípulo debe hacer lo que hace su maestro, ¿verdad? Lo imita en todo. Así como un hijo imita a su padre. Si ustedes ven a caminar a mi hijo, van a ver que camina igual que yo. Aunque es más lindo, pero camina igual que yo. Por ahí tiene características y rasgos muy parecidos a mí. Su temperamento, en su forma de ser, de conducirse. Porque estuvo caminando conmigo desde pequeño. Y si nosotros caminamos con Jesús, tenemos que tener los rasgos y las características de Jesús. Y las personas que nos sigan deben tener las mismas características. Él nos comisionó para ser discípulos, para ser imitadores de Jesús,
para que las personas con las que nos relacionemos, ellas conozcan del amor de Jesús e imiten los actos de Jesús. Tal cual como yo lo hago. Porque no puedo pedir a otros que hagan lo que yo no hago. Y entonces, una vez que esas personas imitan a Jesús, que copian mi accionar, entonces a esas personas las bautizamos, enseñándoles a obedecer todos los mandamientos que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y el primer y gran mandamiento que el Señor le enseñó es que se amen unos a los otros como Dios nos ama. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cuánto nos amamos los unos a los otros? ¿O será que los que se sientan de la izquierda se sientan de este lado porque no se quieren sentar con los que están de la derecha? Los que se sientan al frente no quieren estar con los que se sientan al fondo. ¿Cuánto nos amamos? Porque si hay amor en nosotros, tiene que haber unidad. Fíjense algo interesante. Jesús lo primero que les habló era de esto, los discípulos, y los comisionó. Pero no sin antes darles algo importante, algo fundamental que ellos debían tener, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay unidad, no hay comisión, no hay misión, no hay propósito, no hay nada. Lo primero que hizo Jesús, si bien está en el relato al final, pero junto con todo, Él les otorgó el poder del Espíritu Santo. Es interesante cómo era la iglesia en los comienzos, cuando tenía ese poder del Espíritu Santo. Vamos a ir un ratito al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 9. Se me había salido de mi mente el capítulo. Capítulo 9, y quiero leer con ustedes el versículo 31, que tiene que ver cómo era esa iglesia en los días apostólicos. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz porque tenía el Espíritu Santo y lo tenía Jesús. A la vez, se consolidaba en toda Judea, en Galilea, en Samaria, iba creciendo, pues vivían en el temor del Señor, vivían unidos por el Señor, e iba creciendo en número y se fortalecía por el Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba en crecimiento, era una iglesia que estaba unida, era una iglesia que tenía paz, porque si tenemos a Jesús, tenemos que tener paz. No pueden haber contiendas, no pueden haber problemas. Bueno, problemas hay, pero hay soluciones, y soluciones para cada uno de ellos. Y tiene que haber sí o sí unidad. No puede haber divisiones, porque es la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces, en esto de que enviarnos a nosotros, ¿para qué nos envía Jesús? Para lo mismo que Él vino, a buscar y a salvar. Mi propósito tiene que ser el mismo que el propósito de Cristo, es buscar y salvar. Para explicar Mateo 24, Jesús contó 3 parábolas que tenían que ver con todos esos acontecimientos y lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Y entre una de esas parábolas aparece un hecho interesante allí en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Algo interesante, versículos 45 y 46.
Y ahí comienza con una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando el señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. El Señor nos dejó aquí para alimentar. El Señor nos dejó aquí para buscar. Si vamos a Lucas capítulo 15, encontramos nuevamente 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. 3 tipos de personas que están perdidas a las cuales nosotros debemos buscar. Así como Cristo las buscó. Así como Cristo dejó todo y fue tras ellas, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Segundo punto que hizo Jesús. Primero, buscó y salvó. No tenemos que ir a buscar y salvar. Y Jesús vino para ser servido, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué vino? Para servir. Muy bien. Y dar su vida por otros, ¿verdad? Porque Él era sin pecado. ¿Y a nosotros? ¿A qué nos mandaría hacer? ¿No nos manda a hacer lo mismo? ¿A ser siervos? Como haremos recién. ¿A servir a los demás? ¿A entregarnos por los demás? Pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a servir? ¿Cuán dispuestos estamos a dar todo? ¿O a dar algo? A veces no estamos dispuestos ni a dar poco, ¿no? ¿Y el Señor cuánto nos pide? Todo. ¿Y todo qué es? Todo es todo, ¿verdad? No puedo retener nada. Porque Él lo dio todo. Y Él no pide menos de lo que nos ha dado. Y hay algo interesante que como iglesia tenemos que se llama todo miembro involucrado. ¿Escucharon hablar de eso? Todo miembro involucrado, ¿sí? Y la iglesia tiene un montón de cosas para que nosotros podamos buscar, salvar, para que estemos sirviendo a los demás. De paso, esta semana o la semana pasada me preguntaron si había algún material para los grupos pequeños. Y detrás de cada lección de escuela sabática, tenemos cada trimestre material para los grupos pequeños. O sea que parece que no nos alimentamos tan seguido, ¿no? ¿Cuánto conocemos nuestro folleto? Porque en nuestro folleto también hay un pedacito que dice ahí, todo miembro involucrado. En mi folleto en la página 148. Y hay un montón de detalles y cosas interesantes de cómo cada uno de nosotros tiene que estar involucrado en la misión, en servir a los demás. ¿Cómo lo podemos hacer internamente y externamente? Tener tenemos, saber sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? Antes del material ¿cómo se llama? Antes del material del grupo pequeño está todo miembro involucrado. La página anterior. ¿Y cómo nosotros podemos trabajar por otras personas, tanto aquí dentro de la iglesia como fuera de la iglesia? ¿Cómo podemos servir a los demás? Hay que buscar, hay que estar dispuesto a servir, pero también tenemos que hacer lo que hizo Jesús, establecer su reino en esta tierra.
Fíjense cómo Jesús comisionó y envió a sus discípulos a establecer el reino. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, primeros versículos, el versículo 2 y el versículo 6 vamos a leer solamente. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Verso 6. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Y Dios envió a sus discípulos a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y también nos envía a cada uno de nosotros a establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra. Y el primer reino es mi hogar. El primer reino que yo tengo que establecer en esta tierra, que tiene que servir a Cristo Jesús, es mi propia familia. ¿Y cómo está mi familia? ¿Cómo está mi hogar? Si yo el día de hoy voy y le pregunto a su vecino cómo es su vecino, ¿qué me va a contestar? ¿Será que el vecino que es adventista del séptimo día está estableciendo el reino de los cielos en la tierra? Tenía una iglesia que era muy famosa, no puedo decir porque no era de Paraguay, era una iglesia muy conocida en el barrio, porque era una iglesia que en la mañana cantaba toda junta, pero que en la tarde había grandes peleas. Así era conocida la iglesia, porque terminaba JA, comenzaban los juegos y en los juegos había problemas, ¿no? Se revelaba otro espíritu. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo somos conocidos? ¿Somos conocidos como hijos del Señor? ¿Somos conocidos como discípulos de Cristo? ¿A quién está enviando el Señor? ¿A quién está enviando el Señor? ¿Cómo estoy predicando en mi hogar? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo están mis hijos? Porque ese es el primer reino que tengo que ganar para el reino de los cielos. ¿Cómo está la unidad de mi familia? Porque así como está la unidad de mi familia, también va a estar mi unidad dentro de la iglesia, de la familia de la iglesia. Establecer el reino de Dios en mi propia vida. ¿Cuánto tiempo dedico al día para encontrarme con Jesús? ¿Qué tiempo le dedico a Jesús? ¿Qué momento? ¿O será que estoy tan apurado que no tengo tiempo para Cristo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué reino estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo al reino de Dios o estoy sirviendo al otro? ¿Cómo está mi vida? Si hoy tengo que hacer un test de mi vida espiritual, ¿cómo estoy? ¿Cuánto tiempo paso con el Señor? ¿Cómo está mi vida con Él? ¿Cuánto lo conozco? Porque si soy discípulo de Cristo lo tengo que conocer bien, porque tengo que seguir sus pasos. Tengo que caminar por donde Él anduvo y hacer lo que Él hizo. ¿Mi vida está de acuerdo con eso? De mi iglesia se puede decir lo mismo que se dijo de la iglesia que leímos hace un ratito, de Hechos capítulo 9. Una iglesia que disfrutaba de paz. ¿Disfrutamos de paz?
En mi iglesia, mi primera iglesia, mi hogar, ¿hay paz? Cuando vengo a adorar al Señor en la comunidad de la iglesia, ¿encuentro paz? ¿Soy portador de esa paz? Porque lo primero que el Señor coloca en nuestras vidas es paz. Y después de que Él coloca paz, esa paz es consolidada en toda la hermandad. Es fortalecida, es establecida, es afirmada. Y deseamos venir el sábado a adorar todos juntos, porque todos juntos crecemos en el Señor. Mi iglesia está creciendo, yo como iglesia estoy creciendo, porque la iglesia primitiva crecía. Y si no hay crecimiento, hay enfermedad. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo correcto de todas las funciones, hay problemas. Necesitamos del médico, necesitamos más de Jesús. Vivimos guiados bajo el temor del Señor. Somos conscientes que en cada momento, en cada instante de nuestra vida, donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, cuando nos desplazamos, no estamos solos, sino que estamos con el Señor, que Él va con nosotros. ¿Cómo son nuestras reacciones? Volvemos al verso 21 del capítulo 20 del libro de San Juan. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener la paz del Señor en nuestro corazón. Y tenemos que ser enviados así como Jesús fue enviado. Tenemos un propósito y una misión que cumplir. Porque Cristo viene. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Seguros? ¿Cristo viene pronto? Y si Cristo viene pronto, porque pronto es en cualquier momento, puede ser ahora. ¿Qué pasa con mi vida si Cristo viene ahora? Si Cristo viene ahora, ¿he sido un enviado? ¿He cumplido la misión de discípulo? ¿O será que puedo ser pesado en balanza y hallado falto? Porque no hay tiempo. Cristo ya viene. Hoy tenemos que dar un mensaje a este mundo que perece, más fuerte que nunca. Hablamos mucho de las nuevas generaciones, pero nosotros somos los responsables por las nuevas generaciones. Así como las generaciones anteriores fueron responsables sobre nosotros. ¿Qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Qué ven ellos en nosotros que puedan imitar? Para que puedan estar con nosotros y por la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué tipo de discípulo estamos siendo? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Lo estamos haciendo de todo corazón y como Él desea que lo hagamos? Porque Él nos está enviando. Nos está enviando a establecer su reino en esta tierra. Y ese es nuestro propósito. Para eso estamos aquí.
Y no me está enviando a mí solo, está enviando a cada uno de los que están aquí hoy. Él nos envía, pero ¿cuántos querrán ir? ¿Cuántos están dispuestos a cumplir con esta misión? Porque esta misión no es fácil, es buscar al perdido y salvarlo, es servir a los demás sin intereses de por medio, y es establecer cada día el reino de Dios en esta tierra. ¿Hay alguien que acepta esta invitación? A ver, ¿puedo ver las manos? Que aceptan. Estamos pocos, ¿eh? Me está preocupando. A ver, pónganse de pie los que acepten esta invitación. A ver. Establecer el reino de los cielos en esta tierra no es cosa sencilla. Ser ejemplo en nuestro hogar no es cosa fácil, pero ahí es donde el Señor nos envía primero. Porque ahí nos conocen. Ahí saben cómo somos. Pero también saben el poder transformador que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Que ahora ya no somos los que éramos antes, sino que ahora somos discípulos de Cristo Jesús. Nuestras vidas han sido tocadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ahora el Señor nos envía a hacer exactamente lo que Él hizo: buscar, servir y establecer el reino de Dios en esta tierra, haciendo la diferencia uno a uno. Pero cuando Él venga, no solamente nos vas a encontrar a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, porque el Señor viene a buscar un pueblo que está preparando para encontrarse con Él, un pueblo que lo busca a Él en primer lugar. Oremos. Señor, estamos de pie delante de ti en esta mañana. Estamos de pie delante de tu presencia. En primer lugar, agradecidos porque Cristo fue enviado a esta tierra. Y Él fue enviado con un propósito y con una misión, el cual Él desde muy pequeño la tenía bien clara. Él sabía para qué había venido a esta tierra: para establecer el reino del Padre, para buscar a aquella oveja perdida, para rescatarnos de este mundo de pecado. Y con el mismo propósito llamó a los 12 y a los demás que se fueron sumando, entre los cuales nos encontramos nosotros, para hacer exactamente lo mismo con cada uno. Enviarnos así como vimos en la historia de los niños, a un mundo que está tormentoso, pero que estamos seguros con Cristo Jesús. Y Señor, queremos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo. Queremos que mueras en nuestras vidas, que sigas quitando lo malo para que cada día podamos asemejarnos más a Cristo Jesús. Y en este caminar imperfecto, que podamos ser un modelo para otras personas. Que ellos deciden imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Jesús. Y que al salir esta mañana aquí de tu casa salgamos con esto en mente, de que así como Jesús fue enviado, tú nos envías a hacer exactamente el mismo plan, el mismo propósito, con la misma misión, de buscar, salvar, servir y establecer tu reino en esta tierra. Primero en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, y también para alcanzar a aquellas personas que están cerca nuestro. Oramos con la seguridad de que va a ser así, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.